Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que disfrutan de este contenido en línea de nuestro bíblico Enseñanza de Agua Viva. Mi nombre es Wilson y para mí es un privilegio poder compartir con todos ustedes este maravilloso curso del libro de Gálatas. Gracias por estar hoy acá y espero de verdad que sea de mucha edificación este curso. Antes de empezar, quisiera darles algunas instrucciones. Todos ustedes, si no estoy mal, pues, tienen acceso a su guía en la plataforma virtual. Y acá ustedes encontrarán dos tareas que realmente son pan comido, muy sencillas que nosotros vamos a poder realizar y que vamos a poder disfrutar muchísimo porque va a ser para que podamos comprender con mayor facilidad lo que el apóstol Pablo quería comunicar a la región de Galacia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, primero, incluso, esto no está en la guía, pero antes de hacer cualquier cosa, quiero pedirles que por favor tomen 25 minutos para leer por completo el libro de Gálatas, ¿sí? Am, si eres un lector rápido, incluso puedes leerlo en menos tiempo, 20 minutos. Es un libro con 6 capítulos que se puede leer, ¿verdad? Muy rápido, muy rápido. Entonces, léanlo, incluso si quieren pausar el video y leer todo Gálatas antes de empezar la clase, pueden hacerlo también. Mientras ustedes lo hacen, quiero pedirles que por favor coloquen un asterisco en todas aquellas palabras que no comprenden con facilidad. Y más si lo leen en la Reina Valera. Quizás hay algunas palabras que hoy en día no utilizamos. Por lo tanto, es importante que pongan un asterisco y luego vamos a hacer un glosario con las palabras que ustedes le pusieron asterisco y también con las palabras que están acá en la guía, ¿sí? Por ejemplo, ley, gracia, apóstol, judaísmo, judaizantes, legalistas, etcétera. Siempre vamos a pensar en estas palabras según su contexto histórico o sobre todo su contexto teológico en el libro de Gálatas, pero también busquemos, investiguemos estas palabras. Entonces, ¿cuál es la tarea? Tienen ustedes que en un documento Word poner todas estas palabras, ¿sí? Y a la par su definición. Me encantaría que todos pusieran una definición eh, personal, ¿verdad? Así que investiguen, pero no que no copien, ¿verdad? Literalmente lo que dice Wikipedia y lo peguen ahí nada más, ¿verdad? Sino que lo pongan con sus propias palabras, incluso si pueden poner un comentario personal con respecto a ciertas palabras, eso sería maravilloso, ¿ok? Luego también ahí en la plataforma está una comprobación de lectura. Si ustedes leen Gálatas, lo van a poder hacer muy fácilmente. Entonces, hay otra tarea, que es una tarea un poquito más moral y personal. Y si quieren pues tener una buena nota en su examen final, deben hacerlo. Y es muy sencilla. Lean por lo menos, por lo menos 5 veces el libro de Gálatas. ¿Sí? Voy a poner mi temporizador. Tengo 1 hora. Ahora ya me quedan menos, pero 5 veces el libro de Gálatas en 5 versiones diferentes. ¿Sí? Quizás primero lo lean en la Reina Valera, pero luego léanlo en 5 versiones distintas. En la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, etc. Así van a poder comprender mucho mejor el libro. Muy bien, empecemos entonces. Voy a compartir la presentación. Vale la pena
mencionar que las respuestas al examen, que vendrán en el examen, no están precisamente en las diapositivas, sino que están en, en el curso, en mi enseñanza y obviamente en el libro de Gálatas. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces yo también fui estudiante del bíblico y me preocupaba por apuntar todo lo que estaba en las diapositivas y le dejaba de prestar atención al maestro. Entonces, sí, tomen apuntes, eso es vital, por favor, háganlo. Pero vayan tomando puntos específicos pero quizás no deban ustedes copiar todo, porque yo voy a subir también estas diapositivas a la plataforma, ¿ok? Muy bien, empecemos. Padre, te pedimos que nos ayudes en este curso, que yo solamente sea una herramienta, un instrumento para que podamos ser edificados y que podamos defender nuestra libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gálatas, la carta magna de la libertad cristiana. ¡Wow! ¡Qué libro tan maravilloso! El libro de Gálatas nos habla acerca de nuestra libertad. La libertad es un derecho del ser humano. La libertad es un privilegio, es un beneficio. Nosotros todos los años, en septiembre, festejamos nuestra independencia y en nuestra bandera está ahí 15 de septiembre y festejamos ese día, ¿verdad? En nuestra bandera está esa palabrita, ¿verdad? Libertad. Y este libro habla acerca de eso. Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros, por la religión o incluso por ciertas enseñanzas equivocadas, perdemos nuestra libertad. Antes de empezar al siguiente punto, fíjense que yo noté cierta semejanza con el libro de Gálatas y un audio de WhatsApp. Me di cuenta que Pablo era del team de aquellos que les encanta mandar audios de WhatsApp. No les gusta escribir, prefieren hablar. ¿Por qué? Porque seguramente Pablo no escribió con su propia mano el libro de Gálatas, sino que él se lo dictaba a un amanuense, que es un amanuense, los encargados de escribir en esa época lo que alguien quería comunicarle a otra región. Y Pablo seguramente estaba hablando, al final, él, pues vamos a verlo más adelante, él pone su firma, ¿sí? Él dice, estoy escribiendo esta última parte con mi puño y letra, e incluso en algunas versiones eso sale en mayúsculas, ¿verdad? Al final del libro. Y también se parece a un audio de WhatsApp, porque solo escuchamos un lado de la conversación. Si hoy yo te muestro el último audio que recibí en WhatsApp, seguramente tú no comprenderías lo que está hablando el amigo. ¿Por qué? Porque solamente escuchas un lado de la conversación. Y aquí en Gálatas es eso, un lado de la conversación. Por eso es tan importante estudiar y comprender a totalidad el contexto histórico y teológico de la carta. Y eso es lo que vamos a hacer durante este curso. Amén. Gálatas, carta magna de la libertad cristiana. Muy bien, veamos la introducción. Yo creo que todos ustedes la, la tienen ahí en su guía. Este curso fue diseñado para que el estudiante, o sea, tú, que estás viendo este video, comprendas la diferencia entre la ley y la gracia. Este es el tema. Comprender qué es la ley, qué es la gracia. Por favor, investiga esto. Ley y gracia a través del estudio de la escritura y contenido del libro de
Gálatas, ¿sí? En enseñanza de agua viva. Hoy, o este año, estamos celebrando el año de abundante gracia, ¿sí? Gran poder y abundante gracia. Por lo tanto, esta palabrita es maravillosa y la vamos a estudiar ya en la segunda parte de este curso, ¿sí? Como resultado, el estudiante estará plenamente convencido de que su salvación se basa en la gracia de Dios y no en el guardar la ley. De igual manera, el estudiante comprenderá la gracia como el aspecto relacional de Dios y verá su aplicación práctica en áreas de su vida personal que afectarán su función ministerial. Entonces, este es el objetivo del libro de Gálatas. Vamos a leer algunas frases, algunas citas de grandes teólogos, sobre todo Martín Lutero. Él dijo, el pequeño libro de Gálatas es mi carta. He dedicado mi vida a él. Este libro es mi esposa. ¡Wow! Vaya declaración de Martín Lutero. Martín Lutero estaba enamorado, literalmente, del libro tan chiquitito, tan pequeño de Gálatas. Y me encanta porque cuando estaba estudiando en la universidad, y pues precisamente estábamos estudiando un poquito de historia y de la reforma, descubrí o entendí por qué Martín dijo esto. Porque resulta que Martín Lutero era un monje, ¿sí? Y él estaba como monje, él quería pues obviamente vivir una vida llena de piedad, de santidad y vivir bien. Por lo tanto, dice que él iba constantemente a confesar sus pecados. Él quería sentirse pleno y libre, quería experimentar pues esa seguridad de su salvación por medio de eso, ¿verdad? Porque él estaba horas, pero de verdad horas, confesando sus pecados. Y él tenía una lista muy meticulosa de todos sus pecados. Resulta que al finalizar ese tiempo de confesión, él salía y recordaba que había olvidado confesar cierto pecado. Entonces regresaba. No se sentía bien, entonces cumplía horas extra de penitencia, limpiando, etcétera. Dice que los monjes pues no vivían de una manera tan cómoda, ¿verdad? Bueno, no vamos a estudiar eso, pero honestamente a mí no me hubiera gustado ser un monje porque vivían dando penitencia constantemente. Sí, entonces ahí no estaba la respuesta. Y en ese tiempo también se pusieron de moda las indulgencias. Yo creo que ustedes ya han estudiado el curso de historia de la iglesia, ¿verdad? Pero tampoco, la libertad tampoco estaba ahí. Por eso, cuando alguien le mostró el libro de Romanos, el libro de Gálatas, sus ojos fueron abiertos y paz llegó a su corazón. Y de hecho, Juan Wesley dijo esto: encontré la paz permanente en un sermón del libro de Gálatas. Mi oración, de verdad, con todo mi corazón se los digo, es que tú encuentres paz permanente, porque constantemente nos sentimos condenados, sucios, pecadores, nos sentimos no merecedores de la gracia de Dios, pero al final su definición está, ¿verdad? Gracia es eso, un regalo inmerecido, y es paz, esta palabrita que vamos a estudiar más adelante, es un regalo maravilloso. Si no estás viviendo con paz en tu corazón, oro para que en este momento la recibas a través del Espíritu Santo. También Curtin Bogan escribió
lo siguiente: pocos libros han sido de gran influencia a la mente de los hombres. Estos han modificado significativamente el curso de la historia de la humanidad o han contribuido con gran relevancia a las necesidades más profundas de la vida moderna. Uno de estos es la carta a los Gálatas. De verdad, este libro es maravilloso y qué privilegio que tú y yo podamos hoy tenerlo con nosotros. Así que deleitémonos, disfrutémoslo al máximo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un pequeño índice de lo que vamos a ver en esta primera parte. Tenemos más o menos 35 minutos para ver todo esto. Autor, fecha, tema, palabras clave, destinatarios, ocasión o contexto teológico e histórico, contenido, versículo clave, personajes clave y lugares clave. ¿Ok? Muy bien, empecemos. Todos conocemos al autor, es el apóstol Pablo. Cuando estudiamos Romanos, yo recibí el curso de Romanos con el hermano Jairo, y si no estoy mal, él lo sigue dando, pero seguramente tú ya lo has escuchado o ya lo has recibido, este curso. Estudiamos la vida de Pablo. Pablo era un fanático en contra de los cristianos. Él quería acabar, terminar con la iglesia cristiana, ¿sí? Y vamos a estudiar también un poquito de su historia en este curso. Entonces, lo escribió Pablo. La fecha, eh, fíjense que hay dos teorías con respecto a la fecha. Um, es, Vamos, en este curso pues hemos tomado esta teoría. Se escribió del año 55 al 56 después de Cristo. Esto es un aproximado. Y otros dicen que se escribió en el año 49 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén. Este concilio lo encontramos en Hechos 15, ¿sí? Hechos 15. ¿Sí? Entonces, la cuestión de la fecha de esta epístola depende fundamentalmente de la relación de el capítulo 2 de Gálatas con las visitas de Pablo a Jerusalén mencionados en los Hechos. De hecho, el libro de Gálatas debe sí o sí leerse paralelamente al libro de Hechos. ¿Sí? Hechos y Gálatas van muy de la mano y su contexto histórico y teológico se encuentran en Hechos, ¿sí? Hechos 11, como lo vemos acá, pero sobre todo Hechos 13 y 14. Para empezar a estudiar este curso, yo tuve que leer Hechos. Entonces, es importante que ustedes también lo hagan. La cuestión, sí, entonces, y lo escribió seguramente cuando estaba en Macedonia o Corinto durante su tercer viaje misionero. Sabemos que en Hechos se encuentran los viajes misioneros de Pablo. Entonces, cuando Pablo viaja y funda ciertas iglesias, vamos a ver los destinatarios ya en el punto 5, él viaja a estas iglesias y las iglesias, la historia se encuentra en Hechos, ¿sí? Entonces es muy importante esto. El tema: justificación solo por la fe, solo por la fe. Somos justos no por obras, ni por otra cosa, ni por nuestro dinero, ni por lo bien que nos portemos, es por la fe. Palabras clave: gracia. Seguramente todas estas están en el glosario. Gracia, evangelio, fe, justificado, promesa, libertad y ley. ¿Ok? Estas son las palabras clave. Ahora, los destinatarios. Es importante, mis hermanos, que entendamos que Gálatas no era una ciudad, ¿sí? No era una ciudad, era más bien una región.
¿ok? Era em, un grupo de iglesias. Es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Era una región del Asia Menor que incluía muchos pueblos, ¿sí? Entonces, lo que les decía antes, ¿verdad? Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades. Mucho ojo, es importante esto. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Sí? Entonces, para comprender un poquito mejor, pueden leer Hechos 13:13 a Hechos 14:23. Con todo mi corazón, me gustaría que ustedes lo pudieran estudiar. Recibiendo un curso, aparte de Gálatas, pues se estudia todo esto, pero lastimosamente no tenemos mucho tiempo, solamente son pues, 2 horas por curso y son 3 clases incluidas ahí en el examen final. Entonces, quizás no podemos nosotros eh, leerlo en este momento, pero ustedes sí pueden leerlo en su casa más adelante en 15, 20 minutos, ¿ok? Muy bien, ¿cuál es el contexto teológico, histórico, la ocasión? La enseñanza de los judaizantes. Ay, 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 judaizantes. De hecho, fíjense que estaba estudiando un poquito y descubrí que hay otra teoría, hay muchas teorías del aguijón de la carne de Pablo, ¿verdad? Unos dicen que era una enfermedad en sus ojos, otros dicen que era otro dolor, pero nunca había escuchado esta teoría y es que el aguijón de la carne era una persona que era judaizante, un hombre judaizante, un legalista. Le causaba a Pablo semejantes dolores de cabeza. Entonces, estos judaizantes estaban enseñando que las leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias, obligatorias para los cristianos, para los gentiles. Entonces, ellos argumentaban, las promesas de Dios alcanzan solo a los judíos, solamente a los judíos. Los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. Entonces, los judíos predicaban lo siguiente: ok, ¿quieres ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Está bien, querido gentil, pero debes circuncidarte. Yo le doy gracias a Dios que ya no debemos nosotros circuncidar, circuncidarnos, ¿sí? Porque, bueno, bueno, ustedes sabrán por qué, ¿verdad? Si no saben qué es circuncisión, investiguenlo en Google. Bueno, entonces los judíos estaban enseñando que debían cumplir ciertos rituales para poder convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque los gentiles eran considerados como impuros. O sea, nosotros somos impuros para los judíos. Tienen que cumplir rituales. Mucho ojo con esto. Como ser bautizados, circuncidarse y seguir las leyes de Moisés. Uf, todo esto, sí, todo esto lo deben hacer. Sobre todo, pues tenían que guardar los días, ¿verdad? Los festivales y cumplir con las leyes con respecto a la comida. Entonces, los judíos le decían a los gentiles, muy bien, ¿quieres convertirte al pueblo de Dios? Ser un verdadero creyente cristiano. Prohibido comer chicharrones. No puedes comer chicharrones. Tienes que guardar el sábado. No puedes comer taquitos de cerdo, ni langosta, ni tu ceviche de cangrejo. No sé por qué estoy hablando de comida. Ya me dio hambrita.
No puedes disfrutar de todo esto porque tienes que cumplir con las leyes de Moisés. Cuando estaba estudiando en el bíblico hice una tarea acerca de todas las leyes y son bastantes, ¿verdad? Hay leyes con respecto a la higiene, a la comida, a la vestimenta, a la moral, etcétera. Muchas leyes. Entonces, esto es lo que enseñaban los judaizantes, ¿ok? Esto era lo que enseñaban. Entonces, creían que no era suficiente creer en Jesús. Había que añadir a la fe la ley. Hoy traigo acá un pequeño ejemplo. Lo que los judaizantes estaban enseñando era de que la cruz y el sacrificio que Jesús hizo, ese derramamiento de sangre, no era suficiente. Deberían entonces añadirle a este sacrificio y a la fe en este sacrificio obras, ¿sí? Obras, como circuncidarse, como bautizarse, etcétera. Entonces, esto era lo que a Pablo lo tenía loco, muy bravo. ¿Por qué? Porque contradecía la palabra de Dios, contradecía la doctrina que Pablo tenía con respecto a la salvación, a la soteriología. Era por la gracia a través de la fe. Hoy, no hoy, sino que hace un tiempo escuché una teoría de que si no ofrendas, no vas a ir al cielo. Porque el que no ofrenda, el que no diezma, le roba a Dios y los ladrones pecan y los pecadores nunca van al cielo. Ahora yo estoy a favor totalmente del diezmo y de la ofrenda. Y yo diezmo, yo ofrendo, pero he entendido que Dios me ha dado la libertad de poder obedecerlo y por eso lo hago. Y al final me doy cuenta que el que más beneficio recibe de diezmar y de ofrendar soy yo. Pero no es una doctrina primaria. No es una doctrina fundamental para ser salvos, ¿sí? Si tú crees que los diezmos pues no están en la Biblia, es muy tu problema quizás, pero no vas a perder salvación por eso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, este ya es un argumento pues quizás un poquito arminiano, pero mi punto es el siguiente. Somos salvos no por nuestras ofrendas, no por nuestros diezmos, somos salvos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que nos limpió, nos justificó, nos redimió. Somos salvos por eso, no por nuestras obras, no por lo bueno que nosotros podamos llegar a hacer. ¿Ok? Vamos a continuar. Y esto es muy importante porque los judíos, vamos a regresar un poquito. Los judíos entonces se presentaban a Dios diciéndole, Padre o Dios, mira mi circuncisión, mira mis obras, dame la salvación que yo me he ganado. Sin embargo, Pablo decía, ya no he de gloriarme jamás, oh Dios mío. De aquellos deberes que un día cumplí, mi gloria era vana. Confío tan solo en Cristo y su sangre vertida en mí. ¡Wow! Es maravilloso, es increíble, es excelente, es inimaginable. Es tan bueno esto, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Él. ¿Y sabes por qué es tan maravilloso?
No sé cuándo vas a ver esto, quizás esto se grabó el 15 de julio de 2020 y acaba de jugar Guatemala contra, eh, de hecho ya olvidé contra quién jugó, pero Ceballos tuvo dos oportunidades para tirar un penal. Quizás ustedes vieron el partido y las dos veces Ceballos falló. ¿Y sabes cuál es una verdad? Una verdad es que todos, casi todos, todos de hecho, tenemos dentro de nosotros un Ceballos. ¿A qué me refiero? Nos dan una oportunidad y la desaprovechamos, la regamos, nos equivocamos y decimos, Dios, dame otra oportunidad, ya no la voy a regar, ya no me voy a equivocar, voy a vivir en santidad, ya no voy a pecar. Dios nos da otra oportunidad y ¿qué es lo que pasa? Volvemos a equivocarnos. Pero Dios es un Dios de misericordia y de amor que nos da nuevas oportunidades. Cada día Dios renueva su misericordia para con nosotros. Muy bien, ahora sí. Los judaizantes estaban desacreditando las enseñanzas de Pablo, tomando en cuenta estos aspectos. Primero, su autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judaizantes decían, todo apóstol debe ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué creen? Ellos decían, Pablo no es un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo porque él no estuvo durante ese tiempo, él vino después. Luego, lo acusaban de ser un apóstol de la mega paca, o sea, de segunda mano. Estaba Pedro acá, estaba Santiago acá arriba y luego Pablo estaba abajo. Era un apóstol de segundo, un apóstol chafa, ¿sí? Un apóstol sin ninguna credencial, un apóstol sin autoridad para decir nada. Esto era lo que estaban diciendo los judaizantes. Luego dijeron que era un oportunista, que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles, al desechar sus vidas, sus válidas exigencias en relación con la ley. En otras palabras, lo que los judaizantes estaban diciendo era de que Pablo la estaba poniendo más fácil, ¿verdad? Ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que cumplir las obras, las leyes de Moisés, ya no tienes que bautizarte. Entonces estaban diciendo, ¿qué chiste tiene? Ya no tendría sentido entonces. Esto era lo que los judaizantes estaban tratando de hacer entonces, desacreditar a Pablo. Pero Pablo, vamos a ver que desde el primer versículo empieza a reaccionar de una manera impresionante, afirmando su autoridad apostólica y explicando, y eso es lo que vamos a hacer durante este curso, el Evangelio de la gracia por la fe, por la fe. Ok, vamos a continuar. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para defender tus convicciones con argumentos bíblicos, con argumentos teológicamente correctos? Por eso estás acá. Y quiero felicitarte. Y quiero hacer rápidamente con, un paréntesis, ¿sí? Durante mi tiempo en el bíblico, yo tenía 17, 18 años o 19 también, no recuerdo, pero estaba más pato, más joven.
Hoy tengo ya 24 años. Y había ciertos cursos, habían ciertas tareas, habían ciertas actividades que yo no le prestaba mucha atención. Yo no sabía, honestamente, que me iba a dedicar a enseñar la palabra. Hoy pastoreo el ministerio de jóvenes. Somos, después de un año, pues más de 100 jóvenes los que tenemos. Estamos en constante crecimiento. Tenemos reuniones, 2 reuniones a la semana, actividades especiales cada mes. Planificamos ya congresos, etcétera. Yo no sabía que iba a hacer todo esto. Y hoy no saben cuánto atesoro los, um, los folletos, las tareas, los libritos que nos daban. Todo esto es un material que a ti te va a servir de una manera increíble en tu ministerio y también en tu vida personal. Acabo de terminar una serie de los dones del Espíritu y lo que tenía, el material que tenía me sirvió muchísimo y estaba tratando de buscar más material o las tareas que había hecho y no las encontraba o mis apuntes y no los encontraba. Entonces, atesora no solamente en papel, sino también en tu corazón todo lo que hoy estás recibiendo. ¿Por qué? Porque así como Pablo, a ti te va a tocar defender tus convicciones con argumentos bíblicos, con argumentos teológicamente correctos. ¿Sí? Vamos a ver ahora el contenido. Um, Gálatas está dividida en secciones de 2 capítulos cada uno. ¿Sí? Y en los primeros 2 capítulos, eh, Pablo defiende su independencia apostólica. ¿Ok? Esto es lo que sucede en los primeros 2 capítulos y es un contenido biográfico. Vamos a estudiarlo ya en la segunda parte de esta clase, el primer capítulo de Pablo, y es un contenido biográfico. ¿Sí? Ah, Luego, capítulos 3 y 4, Pablo presenta una serie de argumentos imperiosos para probar la inferioridad de la ley al Evangelio y establecer su verdadero propósito. Es un contenido doctrinal, ¿ok? Primeros 2 capítulos, contenido biográfico. Segundos 2 capítulos, contenido doctrinal. Y para terminar, Pablo eh, tiene un contenido práctico, muy práctico. ¿Cómo vivir entonces? Si ya no tenemos que guardar la ley, ¿podemos portarnos mal y hacer lo que nosotros querramos? No, de ninguna manera, como dice Pablo. Hay una manera de vivir correctamente como buenos cristianos. Entonces, Pablo exhorta para que hagan un uso apropiado de su libertad cristiana y no abusen de ella. En lugar de otorgarles licencia para pecar, el Evangelio les provee los medios para alcanzar la rectitud que demanda la ley, porque la ley sigue siendo importante para nosotros. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar y descubrir cuál es entonces el propósito de la ley. Entonces, yo sé que acá hay muchos pastores, muchos ministros, y sé que todos los que están hoy acá, tarde o temprano, van a predicar y van a tener que elaborar un bosquejo, ¿sí? Yo estoy seguro que todos van a tener en alguna ocasión el privilegio de predicar. Yo sé que, espero que ustedes ya hayan recibido el curso de homilética, pero aquí va un tip, y esto es gratis, un pequeño consejo para nosotros. ¿Cómo elaborar un bosquejo? Siempre tiene que existir un contenido biográfico, ¿ok? No vamos a hablar
de la luna, de las estrellas, de, no sé, las muelas del gallo, como dice mi papá. Siempre tiene que existir un contenido basado en la Biblia, y también tenemos que estudiar, ¿sí? Tenemos que estudiar mucho para elaborar el bosquejo. Luego, doctrina. Siempre incluye doctrina en tus bosquejos, en tus sermones. Y luego, contenido práctico, ¿sí? Siempre darles a las personas herramientas para que ellos puedan utilizar y practicarlas en su día a día. Muy bien, siguiente. Ahora vamos a ver el contexto teológico. Nos quedan aproximadamente 20 minutos para esta primera parte, ¿ok? El legalismo eh, predica que la justificación o eh, la santificación dependen de nuestros esfuerzos personales, de los esfuerzos personales de la gente. Niegan la eficacia de qué cosa? De la cruz. Mucho ojo, porque hoy en día hay muchos que niegan la eficacia de la cruz. ¿Por qué? Porque no somos la salvación de nuestra familia, no está en los pactos, la salvación de nuestra familia no está en nuestros esfuerzos, sino está acá. Mi hermano, tu sanidad está acá. No está en otro lugar. No está en el dinero que tú le des a la iglesia. Está acá. ¿Sí? Así que no podemos negar nosotros jamás la eficacia de la cruz. Y también es el más persistente de los enemigos del Evangelio de la Gracia. No supergracia. Hay una creencia, ustedes quizás conozcan a los calvinistas, pero sobre todo a los hipercalvinistas. Los calvinistas yo los respeto mucho, eh, tengo amigos que son calvinistas y está bien, ¿verdad? Los calvinistas creen que la salvación no se pierde, y yo de hecho lo he estudiado y he pensado que quizás sea cierto, ¿verdad? Que la salvación no se pierde. El que es creyente, pues el que es cristiano, pues Dios lo ha llamado y hasta el final va a ser cristiano. Pero hay un peligro acá, y es el de el hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña de que puedes vivir la vida loca, puedes hacer lo que quieras, y en Alemania está muy de moda esto. Los jóvenes salen de rumba, no les importa su relación con Dios, pecan, y eso es libertinaje, ¿sí? No podemos nosotros caer en este peligro de la supergracia, ¿verdad? Que eres salvo, siempre salvo, y no importa lo que hagas, te vas a ir al cielo, y ¿qué importa? Pero este es un extremo y es un peligro también, ¿ok? Gálatas denuncia abiertamente los peligros del legalismo y establece la esencial verdad de la fe como único requisito de la salvación. Esta epístola se convirtió en el emblema de la reforma protestante y es la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos. Seguramente tú ya has recibido el curso de la historia de la iglesia, y este libro es muy importante para ese tiempo, ¿sí? Somos libres de la esclavitud de la ley y también de la esclavitud del pecado. Continuemos.
versículos clave. Um, Permítanme un momento. Antes de ver los versículos clave, quiero que me prestes atención un momento acá. Ok, excelente. Hay un tema que es también importante en el libro de Gálatas y es la unidad. Sé que es algo extraño, pero di conmigo unidad, unidad. Am, en Gálatas, si quieres acompañarme al capítulo 3 sería genial. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Si hay algo que a mí me entristece muchísimo, es la división que existe dentro de la iglesia cristiana. Hay chismes por todos lados. Cierta denominación está peleando con esta otra denominación, esta iglesia está peleando con esta otra iglesia, se tiran, se critican, se pelean, incluso dentro de la iglesia los hermanitos se pelean. Hay mucha división, muchas contiendas, muchos pleitos. Y Jesús, recuerdo en el libro de Juan, le dice al Padre en una oración, Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. Tú lo has escuchado y tú sabes la importancia de la unidad. Una casa dividida contra sí misma no prosperará. Así que es importante la unidad. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo nosotros conseguimos unidad? Porque es muy difícil. Yo estoy liderando un grupo de jóvenes y siempre nos reunimos los martes por las noches con nuestro equipo de trabajo y siempre hay opiniones divididas. Unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra. Al final, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Cómo logramos la unidad? Y Dios me dio una respuesta y me dijo, las banderas nos unen. ¿Cómo así que las banderas? Sí. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos del Barcelona hay? ¿Y cuántos del Real Madrid hay? En ese momento se, eh, se forman dos bandos, los del Barça y los del Real. Los que defienden a Messi como el mejor jugador del mundo, amén, de la historia, ¿verdad? Y los que defienden, pues, ya no está Cristiano, ¿verdad? Pero sí, los del Real Madrid siguen amando a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y los del Barça y los del Real. Hace poquito jugó Guatemala. Sabemos que Guatemala iba a perder, lo sabíamos, pero todos los guatemaltecos increíblemente nos unimos. Nos unimos. No importaba si eras de derecha, de izquierda, de qué partido eras, no importaba si eras arminiano, calvinista, si eras pentecostal, si eras católico, cristiano, evangélico, mormón, todos unidos por su bandera, por los colores de Guatemala. Ahora, Jehová es nuestra bandera. Jehová Nisi. ¿Qué es Nisi? El Señor es nuestra bandera. ¿Sí? El Señor es nuestra bandera. Permitamos que el Evangelio de Jesús
sea más fuerte que nuestro problemita con aquel hermano. Quiero pedirte con todo mi corazón que perdones, que superes, que sanes tu alma de aquella herida que a cierto hermanito causó. El deseo de Dios es que seamos uno, que caminemos en armonía. La sustancia del Evangelio es Jesús. Este es otro punto que no está en las diapositivas, pero la sustancia del Evangelio es Jesús. Y vamos a leer rápidamente Gálatas 1:7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, algo importante acá. Hay un solo evangelio. Pues nosotros cometemos el error de decir que hay cuatro, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay cuatro evangelios. No, todos relatan un mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Entonces, ah, eh, todo, todo se trata de Jesús. Podemos debatir sobre ciertas doctrinas secundarias, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si tenemos que diezmar o no diezmar, que si tenemos que usar velo o no velo, si los pantalones rotos son un pecado o no, pero no podemos debatir sobre la doctrina fundamental de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús murió en esa cruz, que derramó hasta la última gota de sangre, que nació de una virgen, que vivió en la tierra, que resucitó al tercer día. Eso no lo podemos discutir, porque esa es la sustancia del Evangelio. Jesús es lo más importante. Por favor, nunca saques a Jesús de tu iglesia, de tu corazón, de tu familia, ni de tus actividades. Vamos a continuar. Ya estamos viendo los últimos puntos. Hay tres. Aquí está. El versículo clave, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es importante, mis hermanos. Todo lo que estamos viendo es importantísimo. ¿Por qué? Porque a ti te van a hacer preguntas. Dicen que está estudiando en el bíblico, en virtual. Tiene que saber responder. ¿Saben? A mí me hacen preguntas, hermano Wilson, ¿será que yo puedo subir un video bailando a TikTok? ¿Será que puedo hacerme tatuajes? ¿Será que puedo hacerme piercings? ¿Será que puedo escuchar música mundana, música secular? Para ese tipo de preguntas tenemos que conocer cuál es nuestra libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero estar firmes en esa libertad. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiarlo, porque todo me es lícito, dijo Pablo. Todo es lícito, tenemos libertad ahora. No estamos sujetos al yugo de esclavitud, de la ley. Pero ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que nos conviene? ¿Será que va en pro de nuestro propósito y de nuestro llamado? Este versículo es clave. Personajes claves: Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Abraham y falsos maestros. Lugares claves: Galacia, que ya vimos hoy es donde está Turquía, ¿verdad? Esa región es se llama así porque eran los galos los que estaban en ese lugar al inicio. Y luego también otro lugar clave es Jerusalén. Ok, antes de ir al estudio, permítanme terminar
hablando acerca de otros tres temas, los tres temas más relevantes de la carta. Fe, ¿sí? Fe. Hemos sido salvados por Dios del juicio, por la fe en Él, por el regalo de su gracia. Recibimos salvación por fe. 2. Libertad. Gálatas es nuestro certificado de libertad, ¿sí? Cuando a mí me han parado los policías, una vez yo no llevaba mi licencia y no tenía ningún certificado que asegurara que yo sabía manejar. Bueno, Gálatas es tu certificado de libertad. Nadie te puede decir que tienes que cumplir con ciertos rituales, porque hoy están de moda los rituales. Y está bien que incluyamos dentro de nuestra liturgia ciertas prácticas. O sea, la oración es vital, lo sé, el ayuno es vital, pero no somos salvos por ayunar. No somos salvos por subir una montaña. No somos salvos por golpearnos. ¿Sí? Somos salvos por la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la jurisdicción de las leyes y tradiciones judías. Somos libres en Cristo. Si hay alguien acá que ha estado luchando con cierta adicción, ciertos vicios, hoy en el nombre de Jesús, recibe tu libertad por medio del sacrificio de Jesús. Somos libres en Cristo. Y luego también el Espíritu Santo. Aquí vemos en Gálatas estudiamos las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque es un fruto, el fruto del Espíritu manifestado en diferentes áreas de nuestro carácter. Sí, llegamos a ser cristianos por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae nueva vida a nuestra fe para creer que es una dádiva que a Él le pertenece. Luego, el Espíritu Santo nos instruye, nos guía, nos orienta y nos da poder. Y esto es lo que estudiamos en el curso de Gálatas. En la siguiente parte de este curso vamos a empezar, ya lleva saliendo ahí. Vamos a empezar a estudiar el libro de Gálatas versículo por versículo. Así que en este momento puedes tomar un receso y regresamos muy pronto, ¿ok? Busca una buena Biblia y vamos